Era una noche lluviosa. El camino estaba vacío a las afueras de la ciudad, cuando un hombre en una camioneta se detuvo al ver luces policiales parpadeando adelante. Bajó del vehículo y se quedó paralizado por lo que vio. Una oficial femenina yacía inmóvil junto a su patrulla estrellada, sangre por todas partes. Ella susurró débilmente que el refuerzo no vendría. Sin pensar dos veces, él se arrancó la chaqueta, cortó el cinturón de seguridad con una navaja y presionó con fuerza sobre la herida mientras ella comenzaba a desvanecerse. Le dijo con calma que se quedara con él, que había visto cosas peores y que ella no moriría esa noche. Una hora después, en la sala del hospital, el capitán de policía observaba la herida perfectamente suturada con las manos temblorosas. Preguntó con asombro quién había hecho eso, porque esa era precisión militar. Jack Rowan tenía 40 años y era padre soltero. Cada mañana se despertaba a las 5:30 en una casa pequeña en las afueras del pueblo, el tipo de lugar donde los vecinos saludan pero no hacen preguntas. En la cocina preparaba el almuerzo para su hija Ella. Ella tenía 10 años, ojos brillantes y siempre preguntaba por qué él tenía cicatrices en las manos. Él nunca le contaba la verdad porque la verdad era complicada. Jack Rowan solía ser alguien diferente. Había sido médico de combate en las fuerzas especiales, el tipo de soldado que enviaban cuando las cosas salían mal en lugares que no existían en ningún mapa. Salvaba vidas bajo el fuego enemigo, suturaba heridas en la oscuridad y mantenía a los hombres respirando cuando la muerte ya los estaba alcanzando. Pero eso fue antes de la explosión que mató a su esposa Sarah durante un control de tráfico rutinario hace 5 años. Antes de darse cuenta de que el cartel de drogas que operaba en su condado era el mismo con el que se había encontrado en el extranjero. Antes de alejarse de todo, ahora conducía un camión de entregas, transportaba suministros a tiendas rurales, vivía tranquilamente y criaba a Ella solo. En su muñeca llevaba una pulsera de goma negra con letras desgastadas talladas en ella. Nunca abandonar a un caído. Eran las 11 de la noche cuando Jack terminó su última entrega. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. El camino a través del bosque estaba vacío y oscuro. La mayoría de las personas evitaban esta ruta por la noche, pero a Jack no le molestaba el silencio. Entonces lo vio. Luces parpadeantes, rojas y azules, apenas visibles a través de la lluvia. Una patrulla volcada con humo saliendo del capó. Jack redujo la velocidad. Cada instinto le decía que llamara al 911 y siguiera conduciendo, que no se involucrara, que ya no era esa persona. Pero se detuvo. Siempre se detenía. Jack agarró una linterna y salió bajo la lluvia. Los restos del accidente eran peores de cerca. El auto se había volcado al menos 2 veces. Había vidrios rotos por todas partes y la puerta del conductor estaba aplastada. Dentro, desplomada contra el volante, estaba una mujer joven con uniforme de policía. Su placa reflejaba la luz de la linterna. Oficial Sarah Miles. Ella tenía 29 años y había estado en la fuerza durante 18 meses. Esa noche había estado siguiendo una pista sobre el cartel, sola. Gran error. Sus ojos se abrieron con dificultad. La sangre corría por su rostro y su chaleco estaba roto. Había una laceración profunda en su abdomen. Trató de hablar, apenas un susurro. Había llamado al refuerzo hacía 20 minutos. Jack revisó su pulso. Débil. Su respiración era superficial. Estaba perdiendo sangre rápidamente. Sacó su teléfono pero no había señal. El bosque bloqueaba todo. Sarah agarró su brazo con una fuerza sorprendente. Si él huía, ellos también lo encontrarían. Estaban vigilando. Jack la miró. Realmente la miró. Vio el miedo, el dolor y la resignación. Vio a su esposa. No era el mismo rostro, pero sí el mismo uniforme. La misma situación y las mismas posibilidades que se escapaban. Respiró profundo y dijo que entonces ambos lucharían. Jack corrió de regreso a su camioneta. En la parte trasera, escondido bajo una lona, había un viejo botiquín médico de uso militar. Lo había guardado sin saber por qué, tal vez para este momento. Regresó al auto. Los ojos de Sarah se estaban cerrando. Le dijo que se quedara con él y le preguntó su nombre. Sarah. De acuerdo, Sarah, soy Jack. Voy a sacarte de aquí, pero necesitas quedarte despierta. Habla conmigo. Dime por qué te convertiste en policía. Ella trató de sonreír a través del dolor. Quería hacer la diferencia. Buena razón. Jack evaluó el daño.
La herida necesitaba presión inmediata. El auto podía explotar en cualquier segundo. El olor a gasolina era espeso en el aire. Tomó una decisión. Era hora de volver a ser esa persona. Jack trabajó rápido. Primero cortó el cinturón de seguridad de Sarah con su cuchillo táctico. La hoja era vieja pero afilada. La memoria muscular tomó control. Sus manos no temblaban. Sarah gimió cuando él movió su peso. La herida era peor de lo que pensaba. Punción profunda, posiblemente sangrado interno. Esto va a doler, dijo. Todo ya duele. Punto justo. De su botiquín médico sacó gasa hemostática, un vendaje de trauma y pinzas quirúrgicas, herramientas que no había tocado en años pero que se sentían familiares en sus manos. Empacó la herida. Sarah gritó. Él no se detuvo. No podía detenerse porque si se detenía, ella moriría. Háblame, Sarah, ¿quién te hizo esto? Entre dientes apretados dijo que había estado siguiendo a un sospechoso, una conexión con el cartel. La sacaron del camino. La mandíbula de Jack se tensó. El cartel. Siempre el cartel. ¿Cuántos? 2 vehículos, tal vez 6 hombres. Te dejaron aquí. Piensan que ya estás muerta. Mantengámoslo así. Envolvió el vendaje de trauma con fuerza. No era bonito, pero era efectivo. El sangrado disminuyó. La respiración de Sarah se estabilizó ligeramente, pero aún no estaban a salvo. El olor a gasolina era más fuerte ahora. El auto estaba perdiendo combustible. Una chispa y ambos se habrían ido. ¿Puedes moverte?, preguntó Jack. No lo sé. Vas a tener que intentarlo. Al 3. 1, 2, 3. La levantó. Era ligera, demasiado ligera. La adrenalina ayudó. La cargó lejos de los restos. 20 pies, 30, 50. Detrás de ellos, el motor de la patrulla generó chispas. Abajo. Jack se lanzó sobre Sarah mientras el auto explotaba. La bola de fuego iluminó el bosque. El calor los envolvió. Los fragmentos de metal silbaron sobre sus cabezas. Por un momento todo fue fuego y ruido. Luego silencio. Solo la lluvia y las llamas crepitantes. Sarah miró hacia arriba a Jack, su rostro iluminado por los restos en llamas. «Estás loco». Escucho eso seguido. Revisó su herida otra vez. Todavía aguantaba bien. Sacó su teléfono, aún sin señal. Estaban muy adentro del bosque. Necesitamos llevarte al camino. La ambulancia no nos encontrará aquí. No puedo caminar. Lo sé. Te cargaré. Jack la levantó de nuevo, carga de bombero. Ella era peso muerto ahora. El shock se estaba instalando. Necesitaba moverse rápido. El camino estaba a media milla de distancia, cuesta arriba, bajo la lluvia, con una mujer moribunda sobre sus hombros. Jack había hecho cosas peores. Comenzó a caminar. Cada paso era agonía, no para él, sino para ella. Cada movimiento sacudía la herida. Sarah hacía muecas pero no se quejaba. «Háblame de tu hija», dijo débilmente. «¿Qué?» «Tu chaqueta tiene un dibujo en el bolsillo. De ella». Jack casi sonrió. Por supuesto que lo notó, incluso medio muerta, todavía era una policía. Tiene 10 años, inteligente, demasiado inteligente. Sigue preguntando por qué no le enseñaré a suturar. ¿Por qué no lo harás? Porque no quiero que necesite esa habilidad. Sarah se quedó en silencio por un momento. Tu esposa era policía. El paso de Jack vaciló solo un segundo. ¿Cómo lo supiste? Por la forma en que me miraste, como si hubieras visto esto antes. Ella lo era. Murió hace 5 años. El mismo tipo de situación, emboscada del cartel. Lo siento. No lo sientas. Solo quédate viva. Eso es todo lo que pido. Llegaron al camino. Jack puso a Sarah suavemente en el suelo. Detuvo un camión que pasaba. El conductor miró una vez y llamó al 911. 15 minutos después, sirenas, luces parpadeantes, una ambulancia y 3 patrullas. Los paramédicos corrieron hacia Sarah. Cortaron su uniforme, vieron la herida y vieron el vendaje de campo. Uno de ellos, un paramédico veterano llamado Rodríguez, se quedó mirando la sutura. ¿Quién hizo esto? El otro paramédico negó con la cabeza. Esto es atención de trauma de grado militar. Quien hizo esto le salvó la vida. Habría muerto desangrada en 10 minutos sin esto. Los oficiales de policía rodearon a Jack. Las preguntas volaron. ¿Cuál es su nombre? Jack Rowan. ¿Vio quién hizo esto? No, solo la encontré. ¿Es usted doctor? No. Entonces, ¿cómo diablos hizo esto? Solía ser médico, hace mucho tiempo.
El capitán de policía llegó. Capitán Marcus Stone, veterano de 30 años. Miró a Sarah siendo cargada en la ambulancia, luego a Jack y luego a la patrulla explotada en la distancia. La cargó media milla, más o menos, a través de una escena del crimen potencial. Ella se estaba muriendo, no tuve tiempo de preocuparme por la evidencia. El capitán Stone estudió a Jack, realmente lo estudió. Vio las viejas cicatrices, el comportamiento calmado y la forma en que se paraba como alguien que había estado en combate. ¿Cuál es su nombre completo? Jack Rowan. Estuvo en el ejército. Jack dudó. Lo estuve, ya no. ¿Qué rama? Importa. Para mí sí. Jack encontró su mirada. Fuerzas especiales, médico de combate, dado de baja honorablemente hace 5 años. El capitán Stone asintió lentamente, como si las piezas estuvieran encajando. Vamos a necesitar una declaración. Mañana. Ahora mismo necesito ir a casa con mi hija. Jack se dio la vuelta para irse. El capitán Stone lo llamó. Señor Rowan, gracias. Salvó a una de los nuestros esta noche. Jack se detuvo. No se dio la vuelta. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Caminó hacia su camioneta. Mientras abría la puerta, notó algo en su muñeca. La pulsera se había ido. Debió haberse caído durante el rescate. Miró hacia atrás a la ambulancia. Sarah estaba siendo cargada adentro. Estaba consciente, mirándolo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Ella levantó una mano débilmente. Envuelta alrededor de su muñeca estaba su pulsera negra. Nunca abandonar a un caído. Jack asintió una vez y luego se alejó conduciendo en la noche. 3 días después, Sarah Miles despertó en el Hospital General del Condado. Paredes blancas, máquinas emitiendo pitidos, medicamentos para el dolor corriendo por sus venas. El capitán Stone estaba sentado junto a su cama con el rostro serio. ¿Cómo te sientes? Sarah trató de sentarse, hizo una mueca de dolor. Como si me hubiera golpeado un camión. ¿Qué pasó con el caso? Olvida el caso, háblame del hombre que te salvó. Sarah cerró los ojos recordando. Alto, tal vez 1,87 m, cabello oscuro con algo de gris, 40 y tantos años, calmado bajo presión, realmente calmado, como si lo hubiera hecho 1000 veces. ¿Qué te dijo? Que no moriría esta noche, que había visto cosas peores. Hizo una pausa. Capitán, quien sea que fue, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Atención de trauma militar, sutura de campo perfecta. Me cargó media milla bajo la lluvia. El capitán Stone sacó una tableta y le mostró una foto. Es él. Sarah miró la pantalla. Jack Rowan, foto de licencia de conducir. Sí, ese es él. ¿Quién es? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. La investigación avanzó rápido. La detective María Reyes rastreó el registro de la camioneta y encontró la dirección de Jack. Casa pequeña, vecindario tranquilo, nada sospechoso. Revisó sus antecedentes. Lo que encontró la hizo llamar al capitán Stone inmediatamente. Capitán, necesita ver esto. Se reunieron en la sala de conferencias. El registro militar de Jack se mostraba en la pantalla. La mayor parte estaba censurada, barras negras por todas partes, misiones clasificadas, pero algunos detalles permanecían. Jack Rowan, médico de combate de fuerzas especiales, desplegado 7 veces en ubicaciones clasificadas, recipiente de la Estrella de Plata, experto en medicina táctica y atención de trauma de emergencia, dado de baja honorablemente hace 5 años después de que su esposa fuera asesinada. El capitán Stone leyó el nombre de la esposa fallecida de Jack, Sarah Rowan, oficial de patrulla, asesinada durante una interdicción de drogas que salió mal. La detective Reyes abrió el archivo del caso. Los sospechosos nunca fueron capturados, pero la inteligencia sugirió participación del cartel, el mismo cartel que operaba en su condado en ese momento. Dios santo, susurró el capitán Stone. Ha estado cazándolos. O evitándolos, contrarrestó Reyes. Dejó el servicio y se convirtió en civil. Si quisiera venganza, ya la habría tomado. Tal vez está esperando el momento correcto. 2 detectives condujeron a la casa de Jack. Mañana, 8 de la mañana. Jack estaba en la cocina haciendo panqueques. Ella estaba sentada a la mesa haciendo la tarea. Normal, pacífico. El timbre sonó. Jack sabía quién era antes de abrir la puerta. Había visto el auto sin marcar detenerse. Señor Rowan, soy yo. Soy la detective Reyes. Este es el detective Park.
Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente de hace 3 noches. Ya di una declaración. Tenemos algunas preguntas de seguimiento. Podemos pasar. Jack miró hacia atrás a Ella. Ella estaba mirando, curiosa. Dame un minuto. Regresó a la cocina, se arrodilló junto a Ella. Cariño, necesito hablar con estas personas. Puedes ir a tu habitación y terminar tu tarea. Estoy en problemas. No, yo lo estoy un poco, pero está bien. Ella se veía preocupada. Jack la besó en la frente. Todo está bien, lo prometo. Ella se fue. Jack dejó entrar a los detectives. Se sentaron en la sala. Espacio pequeño, muebles modestos, pero la detective Reyes notó algo en la pared. Una caja de sombra. Dentro, medallas y cintas. Corazón púrpura, estrella de bronce y en el centro, una estrella de plata. Ella señaló. Es toda una colección. Jack no miró. Vida anterior. El detective Park abrió su libreta. Señor Rowan, revisamos su registro militar. Era médico de combate de fuerzas especiales, experto en atención de trauma. Eso no es una pregunta. ¿Por qué no mencionó eso cuando preguntamos cómo salvó a la oficial Miles? Preguntaron si era doctor, dije que no. Preguntaron si era médico, dije que solía serlo. Respondí honestamente. Estaba siendo evasivo. Jack encontró su mirada. Estaba siendo privado. Hay una diferencia. El capitán Stone entró a la casa. Los detectives no lo esperaban. Debía haber estado esperando afuera. Señor Rowan, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre por qué un médico de fuerzas especiales condecorado está conduciendo un camión de entregas en medio de la nada. Jack se puso de pie. Eso es ilegal. No, pero es interesante. Especialmente cuando ese mismo médico salva a una oficial de policía que investigaba al mismo cartel que mató a su esposa hace 5 años. La habitación quedó en silencio. La expresión de Jack no cambió, pero sus manos se apretaron ligeramente. No sé qué está insinuando. El capitán Stone se acercó. No estoy insinuando nada, estoy declarando hechos. Su esposa Sarah fue asesinada por miembros del cartel durante un control de tráfico. El caso se enfrió. Usted dejó el ejército inmediatamente después, se mudó aquí, se mantuvo callado y ahora salva a una oficial que investiga a esa misma organización. Coincidencia. No creo en coincidencias. La voz de Jack bajó. ¿Qué quiere de mí? El capitán Stone sacó una silla y se sentó. La oficial Miles está viva gracias a usted. Pero todavía está en peligro. El cartel sabe que sobrevivió. Vendrán por ella otra vez. Entonces protéjanla. Ese es su trabajo. Estamos intentando, pero estamos superados en armas. Esta gente tiene armas de grado militar, entrenamiento táctico. Saben cómo operamos. Necesitamos a alguien que piense como ellos. Jack negó con la cabeza. No. Necesitamos un consultor táctico, alguien que entienda medicina de combate, tácticas de emboscada, contrainsurgencia. Dije que no. ¿Por qué? Jack señaló hacia el pasillo donde Ella desapareció. Porque tengo una hija que necesita un padre, no un cadáver. La detective Reyes habló suavemente. Señor Rowan, si no los detenemos, ¿cuántos oficiales más mueren? ¿Cuántas esposas más pierden a sus esposos? ¿Cuántas hijas más pierden a sus padres? Jack la miró, luego a las medallas en la pared. Pensó en Sarah Miles, joven, valiente, sangrando bajo la lluvia. Pensó en su esposa, mismo uniforme, mismo compromiso, mismo destino. Pensó en ella. ¿Qué querría ella que hiciera? La respuesta le llegó claramente. Ella querría que se asegurara de que ningún otro niño perdiera a su padre de la manera en que ella perdió a su madre. Jack respiró profundo. Consultaré, nada más. No voy al campo, no cargo armas. Analizo tácticas y enseño a su gente cómo mantenerse con vida. Eso es todo. El capitán Stone extendió su mano. Trato. Se dieron la mano. La detective Reyes sonrió. ¿Cuándo puede empezar? Mañana, pero hacemos esto a mi manera. Entreno a sus oficiales en medicina de combate táctica. Reviso sus planes operacionales y si digo que algo es demasiado peligroso, ustedes escuchan. Acordado. Jack los acompañó a la puerta. Mientras se iban, el capitán Stone se dio la vuelta. Una cosa más. La oficial Miles me pidió que le diera esto. Le entregó a Jack una pequeña caja. Dentro estaba la pulsera negra, limpia, pulida y una nota con escritura temblorosa. Nunca abandonar a un caído, gracias por no abandonarme. Sarah M. Jack la miró fijamente por un largo momento, luego se la puso de nuevo en la muñeca, donde pertenecía.
2 semanas después, Jack estaba parado en la sala de entrenamiento de la policía. 15 oficiales lo miraban. Sarah Miles estaba sentada al frente, todavía sanando pero determinada. El capitán Stone lo presentó. Este es Jack Rowan, ex médico de Fuerzas Especiales. Les enseñará cómo sobrevivir. Jack dio un paso adelante. Los primeros 60 segundos de una crisis determinan si viven o mueren. Estoy aquí para asegurarme de que vivan. 3 horas de entrenamiento, torniquetes, empaquetamiento de heridas, puntos de presión. Jack corrigió su técnica, profesional y paciente. Después de clase, Sarah se acercó. Gracias por todo. ¿Cómo va la recuperación? Lento pero seguro. Hizo una pausa. El capitán me contó sobre tu esposa. ¿Lo hizo? Lamento que no pudieras haberlo sabido. Es por eso que me salvaste. Jack pensó. Te salvé porque era lo correcto, pero sí, la vi a ella en ti. Mismo uniforme, mismo valor. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Nos estamos acercando al cartel. Allanaremos su almacén en 3 días. El capitán te quiere allí como consultor táctico. Jack dudó. No voy al campo. Solo observa. Tu juicio podría salvar vidas. Pensó en los jóvenes oficiales, buena gente sin experiencia. Bien, pero me quedo en el vehículo de comando. Trato. 3 días después, al amanecer, 20 oficiales rodeaban un almacén. Jack estaba sentado con el capitán Stone en el centro de comando móvil. Charla de radio por todas partes. Equipo 1 en posición. Equipo 2 listo. Equipo 3 esperando. Stone miró a Jack. ¿Algún consejo? Jack estudió la pantalla. La salida trasera probablemente está preparada para explotar. Mantengan al equipo 3 atrás. Ahí es donde correrán. ¿Cómo lo sabe? Porque es lo que yo haría. El allanamiento comenzó. Granadas de destello, gritos, caos adentro. 6 miembros del cartel estaban rodeados, superados en armas. Su líder, Vargas, corrió hacia la puerta trasera, justo como Jack predijo. El equipo 3 esperaba. ¡Quieto, policía! Vargas sacó un detonador y sonrió. Acérquense más y todos moriremos. La voz de Sarah en la radio. Capitán tiene explosivos. Jack agarró el micrófono. Sarah, ¿ves un cable del detonador? Sí, cable rojo. ¿Dónde se conecta? Interruptor de presión en el marco de la puerta. El entrenamiento de Jack se activó. Sarah, no lo dejes tocar esa puerta. El edificio explotará. Dispara. Silencio. Luego Sarah, voz firme. Entendido. Un disparo limpio. Vargas cayó. El detonador cayó inofensivamente. Objetivo abatido, edificio seguro. Los oficiales emergieron. Todos los sospechosos arrestados. 0 bajas. Stone exhaló. Demasiado cerca. Jack asintió. Siempre lo es. Más tarde en la reunión informativa todos estaban exhaustos pero vivos. El capitán Stone se dirigió a la sala. Esta noche desmantelamos una operación importante del cartel. Ningún oficial murió o resultó herido. Eso es gracias a la preparación, el entrenamiento y un hombre que se negó a dejarnos entrar a ciegas. Miró a Jack. Jack Rowan nos recordó por qué llevamos esta placa, para proteger, para servir, para nunca abandonar a un caído. El aplauso llenó la sala. Los oficiales que dudaron de él ahora se pararon y saludaron. Respeto ganado. Sarah se acercó con algo en sus manos. Jack, medalla estrella de plata. Esto pertenece a la estación para que todos recuerden lo que es el verdadero valor. Jack trató de rechazarla. No hice esto por reconocimiento. Sarah sonrió. Lo sé. Por eso exactamente lo mereces. La sujetó a la pared de honor, justo al lado de los oficiales caídos. Jack la miró fijamente, su vida anterior y su nuevo propósito finalmente conectados. El capitán Stone le dio la mano. Salvó a mi oficial, luego salvó a mi equipo. Le debemos todo. Jack miró alrededor de la sala. Rostros jóvenes, rostros agradecidos, rostros vivos. No me deben nada. Solo prométanme una cosa. ¿Qué? Vayan a casa a salvo con sus familias, todas y cada una de las noches. Stone asintió. Eso es una promesa. Mientras Jack salía de la estación, los oficiales hicieron fila formando un corredor de respeto. Cada uno asintió mientras pasaba. Sarah lo acompañó afuera. Sabes que cambiaste todo aquí, ¿verdad? Jack miró hacia atrás a la estación. Luces encendidas, oficiales adentro, a salvo. No. Solo les recordé lo que ya sabían. Subió a su camioneta y condujo a casa, con Ella, a la paz, al propósito, el héroe que nunca quiso serlo.
Un año después, Jack estaba parado frente a un pequeño salón de clases. 20 civiles estaban sentados ante él. Enfermeras, maestros, conductores de camiones, gente común que quería aprender atención médica de emergencia. El letrero sobre la puerta decía Centro de Capacitación en Primeros Auxilios Rowan. Porque todos deberían saber cómo salvar una vida. Ella estaba sentada en la última fila, 13 años ahora, mirando a su padre enseñar, con orgullo en sus ojos. Jack demostró reanimación cardiopulmonar en un maniquí. La mayoría de las personas se congelan en emergencias, eso es normal. Pero si saben qué hacer, pueden anular ese miedo. La memoria muscular toma el control. Una estudiante levantó la mano. ¿Qué pasa si cometemos un error? Jack sonrió. Entonces cometes un error, pero hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. He cometido muchos errores, la gente todavía vivió después. Después de clase, Sarah Miles entró. No estaba en uniforme, ropa civil. Se graduó como detective el mes pasado. Hola, extraño. Jack levantó la vista. Detective Miles, felicidades por el ascenso. Gracias, no podría haberlo hecho sin ti. Caminaron afuera. El sol se estaba poniendo, luz dorada sobre el estacionamiento. Sarah le entregó una carpeta. Pensé que querrías ver esto. Cerramos el caso de tu esposa. Finalmente llegó la evidencia de ADN. 3 arrestos, todos conectados con el cartel. Jack abrió la carpeta, vio las fotografías policiales, los hombres que mataron a Sarah. No sintió nada, ni ira ni satisfacción, solo cierre. Gracias. No la trae de regreso. No. Pero significa que no murió en vano. Se quedaron parados en un silencio cómodo. Luego Sarah preguntó: ¿alguna vez piensas en volver a tiempo completo, consultando con el departamento? Jack negó con la cabeza. Aquí es donde pertenezco, enseñando a civiles, dándoles habilidades que con suerte nunca necesitarán. Es más tranquilo, más simple, menos peligroso. Eso también. Ella salió, vio a Sarah y saludó. Hola, Sarah. Hola, pequeña. Tu papá te está enseñando todos sus secretos. Algunos, no me enseñará las cosas realmente geniales hasta que sea mayor. Jack le revolvió el cabello. Porque las cosas realmente geniales también son las cosas realmente aterradoras. Vieron a Ella subir a la camioneta. Sarah se volvió hacia Jack. ¿Sabes qué me di cuenta? Nunca dejas de ser un soldado, solo cambias tu misión. Jack consideró esto. Tal vez finalmente descubrí por qué estaba luchando todo este tiempo. ¿Qué? No por gloria, no por venganza, solo asegurándome de que la gente buena pueda ir a casa con sus familias. Sarah asintió, entendió. Ella lo abrazó brevemente. El mundo necesita más personas como tú. El mundo necesita más personas como todos. Todos tenemos algo que dar. Ella se fue. Jack caminó hacia su camioneta. Ella estaba escuchando música, cantando desafinada. Se subió, encendió el motor. En el tablero su pulsera negra colgaba del espejo, las palabras visibles. Nunca abandonar a un caído. Ya no la usaba, no necesitaba hacerlo, porque ya no estaba dejando a nadie atrás. Nunca más, nunca, jamás. Condujo a casa mientras el sol se ponía. Su hija a su lado, su propósito claro. Un exsoldado, un padre soltero, un maestro, un hombre que se detuvo en un accidente y cambió todo. El valor no se retira. Los meses pasaron y la vida de Jack encontró un ritmo que nunca había esperado experimentar. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Ella y luego conducía al centro de capacitación que había establecido en un pequeño edificio en el centro del pueblo. El lugar se había convertido en algo más que un simple salón de clases. Era un refugio donde la gente común aprendía habilidades extraordinarias que esperaban nunca tener que usar. Las paredes estaban decoradas con certificados de estudiantes que habían completado el curso, cada uno representando una vida potencialmente salvada en el futuro. El centro ofrecía clases de primeros auxilios básicos, reanimación cardiopulmonar avanzada y técnicas de respuesta a emergencias. Jack había diseñado el currículo basándose en sus años de experiencia en el campo de batalla, pero lo había adaptado para situaciones civiles. Enseñaba a las madres cómo responder si sus hijos se atragantaban, a los maestros cómo manejar emergencias en el aula y a cualquier persona dispuesta a aprender cómo mantener la calma cuando todo a su alrededor era caos.
Su filosofía era simple pero profunda. En una emergencia, la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se reduce a si alguien cercano sabe qué hacer en los primeros minutos críticos. Sara se había convertido en una visitante regular del centro. Aunque ahora era detective, todavía encontraba tiempo para asistir a las clases de actualización de Jack y ocasionalmente ayudaba como asistente de instrucción. Los estudiantes se sentían inspirados por su presencia, sabiendo que ella era una de las personas cuya vida había sido salvada por las técnicas que estaban aprendiendo. Sara nunca contaba la historia completa de su rescate, pero su presencia era un testimonio viviente del valor del conocimiento que Jack estaba impartiendo. Una tarde lluviosa, similar a aquella noche hace un año, una mujer joven entró corriendo al centro. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y apenas podía hablar. Jack inmediatamente reconoció los signos de una emergencia real. La mujer finalmente logró decir que había un accidente automovilístico a 2 cuadras de distancia y que alguien estaba gravemente herido. Sin dudarlo, Jack agarró su botiquín médico, que ahora mantenía completamente abastecido y actualizado, y corrió hacia la escena. Varios de sus estudiantes lo siguieron, listos para ayudar de cualquier manera posible. Cuando llegaron al lugar del accidente, Jack vio un automóvil compacto que había chocado contra un poste de luz. El conductor, un hombre de mediana edad, estaba inconsciente pero respirando. Jack inmediatamente comenzó a evaluar la situación, instruyendo a sus estudiantes sobre qué hacer mientras trabajaba. Uno de ellos llamó al número de emergencias, otro ayudó a estabilizar el cuello del conductor y un tercero comenzó a controlar a los espectadores para mantener el área despejada. En menos de 10 minutos, los paramédicos llegaron y se hicieron cargo, pero el trabajo inicial de Jack y su equipo había estabilizado al paciente lo suficiente como para que sobreviviera el traslado al hospital. Más tarde esa noche, uno de los paramédicos que había respondido a la llamada visitó el centro de Jack. Era el mismo Rodríguez que había estado presente la noche que Jack salvó a Sara. Reconoció el trabajo de Jack inmediatamente y había venido a expresar su gratitud y reconocimiento profesional. Le dijo a Jack que el hombre del accidente probablemente no habría sobrevivido si no fuera por la respuesta rápida y competente. Rodríguez también mencionó que el departamento de bomberos local estaba interesado en asociarse con el centro de Jack para proporcionar capacitación cruzada a sus equipos de respuesta de emergencia. Esta colaboración se convirtió en otro capítulo importante en el viaje de Jack. Comenzó a trabajar estrechamente con los servicios de emergencia locales, no solo como consultor, sino como puente entre los profesionales y los civiles. Desarrolló programas especializados para diferentes grupos, uno para maestros de escuela, otro para trabajadores de la construcción, uno más para conductores de transporte público. Cada programa estaba adaptado a los tipos específicos de emergencias que esos grupos podrían enfrentar. La demanda por sus cursos creció tanto que tuvo que contratar a 2 instructores adicionales, ambos exmédicos militares, que compartían su visión de democratizar el conocimiento que salva vidas. Ella se había convertido en su mayor apoyo. Ahora que era mayor, entendía mejor el trabajo de su padre y la razón detrás de su dedicación. A menudo lo ayudaba en el centro después de la escuela, organizando suministros, recibiendo a los estudiantes y ocasionalmente demostrando técnicas básicas bajo la supervisión de su padre. Jack se aseguraba de que ella entendiera que no había presión para seguir sus pasos, pero él aparecía naturalmente atraída por el trabajo de ayudar a otros. Un día le confesó que cuando fuera mayor, quería ser doctora de emergencias. Jack sintió una mezcla de orgullo y preocupación, pero sabía que no podía protegerla del mundo para siempre. Solo podía prepararla para enfrentarlo. El departamento de policía también había cambiado significativamente. El capitán Stone había implementado un programa de capacitación obligatoria en medicina táctica para todos los oficiales, utilizando el currículo que Jack había desarrollado. La tasa de supervivencia de oficiales heridos en el condado había aumentado dramáticamente, y otros departamentos de policía en el estado habían comenzado a adoptar el mismo modelo. Jack era frecuentemente invitado a dar conferencias en academias de policía y conferencias de aplicación de la ley. Aunque al principio se resistía a la atención, eventualmente aceptó que compartir su conocimiento a una escala más amplia podía tener un impacto aún mayor. Sara, ahora una detective experimentada, había liderado varios casos importantes contra el cartel. Con cada operación exitosa, el control del cartel sobre el condado se debilitaba. La organización criminal que había matado a la esposa de Jack y había intentado matar a Sara estaba siendo sistemáticamente desmantelada. 3 de los líderes principales habían sido arrestados y procesados, y las rutas de tráfico de drogas que pasaban por el condado habían sido cerradas.
Aunque Jack no participaba directamente en las operaciones policiales, su consultoría táctica había sido instrumental en el éxito de muchas de ellas. Más importante aún, ningún oficial había muerto en operaciones relacionadas con el cartel, desde que Jack había comenzado a trabajar con el departamento. En el aniversario del rescate de Sarah, el departamento de policía organizó una ceremonia especial. Jack inicialmente se negó a asistir, pero Sarah insistió, diciéndole que no era solo para él, sino para todos los oficiales que se habían beneficiado de su entrenamiento y guía. Durante la ceremonia, el capitán Stone anunció que la sala de entrenamiento del departamento sería renombrada en honor a Sarah Rowan, la esposa de Jack. Fue un momento profundamente emotivo. Jack se paró junto a la nueva placa mientras lágrimas rodaban por su rostro. Era la primera vez que muchos de los oficiales lo veían mostrar emoción abiertamente. Ella estaba con él, sosteniendo su mano, y Sarah Miles estaba al otro lado, también con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, un grupo de oficiales jóvenes se acercó a Jack. Uno de ellos, un oficial novato llamado Miguel, le dijo que había estado en el equipo que allanó el almacén del cartel un año atrás. Gracias al entrenamiento de Jack y su orientación durante la operación, Miguel había sabido cómo responder cuando su compañero fue herido por metralla, había aplicado un torniquete correctamente y había mantenido a su compañero estable hasta que llegaron los paramédicos. Su compañero había sobrevivido y estaba de vuelta en servicio activo. Miguel le dijo a Jack que le debía todo y que había decidido convertirse en instructor de primeros auxilios él mismo para continuar el legado. Jack abrazó al joven oficial y le dijo que no le debía nada, que solo siguiera pagándolo hacia adelante. Esa noche, después de que la ceremonia terminó y todos se fueron a casa, Jack se sentó solo en la nueva sala de entrenamiento Sarah Rowan. Miró las paredes cubiertas con equipos de capacitación, maniquíes de práctica y carteles instructivos. Pensó en todo el camino que había recorrido desde aquella noche lluviosa, cuando se detuvo en un camino vacío. Había comenzado como un acto impulsivo de humanidad básica, detenerse para ayudar a alguien en necesidad, y se había transformado en algo mucho más grande. Había encontrado un propósito que iba más allá de la venganza, más allá del dolor y más allá incluso de la redención. Había encontrado una manera de honrar la memoria de su esposa no a través de la violencia, sino a través de la preservación de la vida. Sacó su teléfono y miró una foto antigua de Sarah, su esposa. La foto había sido tomada durante tiempos más felices, antes de que el cartel, antes de la tragedia. Ella estaba sonriendo con ese brillo especial en los ojos que la había hecho tan especial. Jack le habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. Le contó sobre ella y cómo estaba creciendo para ser fuerte e inteligente. Le contó sobre el centro de capacitación y todos los estudiantes que habían aprendido a salvar vidas. Le contó sobre la oficial Sarah Miles y cómo salvarla había iniciado esta cadena de eventos que había cambiado todo. Le prometió que seguiría el camino que había encontrado, que seguiría enseñando, que seguiría protegiendo y que nunca abandonaría a nadie que necesitara ayuda. Y por primera vez en 5 años, sintió que ella estaría orgullosa de él. Los años continuaron pasando. El centro de capacitación de Jack se expandió a múltiples ubicaciones en todo el estado. Miles de personas habían pasado por sus programas y las estadísticas mostraban que docenas de vidas habían sido salvadas directamente por graduados de sus cursos que se encontraron en situaciones de emergencia. Jack había escrito un manual de capacitación que se había convertido en texto estándar en muchos programas de primeros auxilios. Había sido entrevistado en programas de noticias nacionales y había recibido numerosos premios y reconocimientos, aunque nunca buscaba la atención y siempre la desviaba hacia sus estudiantes y los socorristas profesionales con quienes trabajaba. Ella había crecido y se había convertido en una joven notable. Estaba en su último año de secundaria y había sido aceptada en varias universidades con programas médicos prestigiosos. Había heredado la compasión de su padre y la determinación de su madre. Voluntariaba regularmente en el centro de capacitación y había salvado una vida ella misma cuando un compañero de clase sufrió una reacción alérgica severa en la escuela. Ella había administrado un autoinyector de epinefrina que Jack le había enseñado a usar y había mantenido al estudiante estable hasta que llegó la ambulancia. Jack nunca había estado más orgulloso. Sarah Miles, ahora sargento detective Sarah Miles, había continuado su ascenso en el departamento. Se había convertido en una de las detectives más respetadas en el estado, conocida por su tenacidad, inteligencia y compasión. Ella y Jack habían mantenido una amistad cercana a lo largo de los años, una conexión forjada en el fuego de aquella noche terrible y fortalecida por el respeto mutuo.
Sara ocasionalmente bromeaba diciendo que Jack la había salvado 2 veces, una vez en aquel camino y otra vez al darle un propósito renovado en su carrera. Ella había establecido un programa dentro del departamento enfocado en proteger a oficiales en situaciones de alto riesgo, y el programa había sido tan exitoso que otros departamentos en todo el país estaban comenzando a implementarlo. El capitán Stone se había retirado, pero no antes de ver el condado transformado de un lugar plagado por la violencia del cartel a una comunidad más segura y unida. En su discurso de despedida, había dedicado la mayor parte de su tiempo a hablar sobre cómo un hombre, Jack Rowan, había cambiado la cultura de todo el departamento simplemente siendo fiel a sus valores y compartiendo su conocimiento. Stone había dicho que Jack le había recordado que el heroísmo no siempre es dramático. A veces es simplemente la decisión consistente de hacer lo correcto y ayudar a otros a hacer lo mismo. En una tarde tranquila, 5 años después del rescate original, Jack recibió una llamada inesperada. Era del cirujano general del estado, quien quería reunirse con él para discutir la creación de un programa estatal de respuesta a emergencias civiles basado en el modelo de Jack. La propuesta era ambiciosa. Establecer centros de capacitación en cada condado, crear una red de ciudadanos capacitados que pudieran responder a emergencias antes de que llegaran los servicios profesionales y desarrollar un sistema de comunicación que pudiera coordinar estos esfuerzos. Jack estaba abrumado por la magnitud de la propuesta, pero también emocionado por el potencial impacto. Después de discutirlo con Ella, quien lo alentó a aceptar, Jack acordó liderar la iniciativa. Durante los siguientes 2 años, trabajó incansablemente para establecer lo que se llamó Red de Respuesta Comunitaria. El programa fue revolucionario en su enfoque, empoderando a ciudadanos comunes para ser la primera línea de defensa en emergencias médicas. Las estadísticas comenzaron a mostrar mejoras dramáticas en las tasas de supervivencia para ataques cardíacos, accidentes y otras emergencias en las comunidades donde se implementó el programa. Una noche, Jack estaba en casa revisando propuestas para expandir la red a nivel nacional cuando Ella entró a su oficina. Había terminado su primer año de escuela de medicina y estaba en casa para las vacaciones de verano. Se sentó frente a él con una expresión seria. «Papá, necesito preguntarte algo». «Lo que sea, cariño. ¿Por qué nunca me contaste realmente sobre esa noche? La noche que salvaste a Sara». Jack puso a un lado sus papeles. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Quiero entender qué te hizo detenerte. ¿Qué te hizo actuar cuando podrías haber simplemente seguido conduciendo?» Jack pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque cuando vi a esa oficial sangrando bajo la lluvia, vi a tu madre. Vi el mismo uniforme, la misma valentía, la misma persona que había dedicado su vida a proteger a otros. Y me di cuenta de que si alguien se hubiera detenido por tu madre, si alguien hubiera tenido el conocimiento y el valor para ayudarla, tal vez ella todavía estaría aquí. No pude salvar a tu madre, pero podía salvar a Sara. Y una vez que lo hice, me di cuenta de que podía seguir haciéndolo, no directamente, pero enseñando a otros a hacer lo que yo hice». Hizo una pausa. «Tu madre siempre decía que cada vida es valiosa, que cada persona merece una oportunidad de luchar. Yo solo estoy tratando de darle a la gente esa oportunidad». Ella se limpió las lágrimas de los ojos. «Estoy orgullosa de ti, papá. Y mamá también lo estaría. Lo sé. Y estoy orgulloso de ti también. Vas a ser una doctora increíble». Ella sonrió. «Voy a especializarme en medicina de emergencia. Quiero estar ahí en los peores momentos de las personas, como tú estuviste para Sara, como estás para todos tus estudiantes». Jack sintió una ola de emoción, pero la contuvo. «Solo prométeme que siempre te cuidarás, que siempre volverás a casa». «Te lo prometo. Pero tú también tienes que prometerlo». Jack asintió. «Es un trato». Meses más tarde, en el 10º aniversario del día en que Jack salvó a Sara, se organizó una celebración especial. No fue iniciativa de Jack, sino de los cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. El evento se llevó a cabo en un gran parque comunitario. Había estaciones donde los instructores de Jack demostraban técnicas de primeros auxilios. Había testimonios de personas que habían sido salvadas por graduados del programa. Había oficiales de policía, bomberos, paramédicos y ciudadanos comunes, todos unidos por el vínculo común de haber aprendido que en una emergencia, todos podemos ser héroes. Sara dio un discurso emotivo. Hace 10 años estaba muriendo en un camino vacío. Había perdido la esperanza.
Y entonces apareció un extraño, un hombre que no me conocía pero que se negó a abandonarme. Ese hombre fue Jack Rowan. Lo que hizo esa noche no fue solo salvar una vida, fue recordarnos a todos que tenemos el poder de marcar la diferencia. Jack nunca buscó reconocimiento, nunca pidió gratitud. Solo quería asegurarse de que nadie más tuviera que morir, porque las personas a su alrededor no sabían cómo ayudar. Hoy, debido a Jack, decenas de miles de personas han sido capacitadas en respuesta a emergencias. Vidas que se habrían perdido han sido salvadas. Familias que habrían sido destrozadas permanecen unidas. Eso es un legado que va mucho más allá de medallas o reconocimientos. Eso es cambio real y duradero. Cuando le tocó a Jack hablar, mantuvo su mensaje simple. Agradeció a todos por venir, pero rápidamente desvió la atención de sí mismo. Esto no se trata de mí, dijo. Se trata de cada persona que alguna vez se detuvo para ayudar a un extraño. Se trata de cada estudiante que tomó en serio la capacitación y usó esas habilidades para salvar una vida. Se trata de cada oficial que arriesga su vida todos los días para proteger a nuestra comunidad. El verdadero heroísmo no es una sola acción dramática, es la decisión diaria de estar preparado, de preocuparse y de actuar cuando otros necesitan ayuda. Todos ustedes son héroes, y es un honor ser parte de esta comunidad. Mientras el sol se ponía sobre la celebración, Jack se encontró parado solo por un momento, observando a la multitud. Vio a Ella hablando animadamente con un grupo de estudiantes de medicina que habían venido a aprender más sobre el programa. Vio a Sarah rodeada de oficiales jóvenes que la veían como un modelo a seguir. Vio a innumerables rostros de personas que habían encontrado propósito y empoderamiento a través de la capacitación que había proporcionado. Y en ese momento, Jack Rowan, el exsoldado que había perdido todo y había encontrado una nueva misión, supo que había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer con su vida. La pulsera negra que una vez había usado religiosamente, ahora estaba enmarcada en la pared de su oficina, junto a la estrella de plata y las fotos de su familia. Las palabras "nunca abandonar a un caído" ya no eran solo un recordatorio de su pasado militar, eran un principio guía para todo lo que hacía. Cada estudiante que capacitaba, cada vida que se salvaba a través de su enseñanza, era una afirmación de que el compromiso nunca expira. No abandona al compañero en el campo de batalla. No abandona al oficial en el camino y no abandona a su responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Mientras conducía a casa esa noche con Ella a su lado, Jack pensó en todas las vidas que se habían entrecruzado desde aquella noche lluviosa hace 10 años. Pensó en Sarah, ahora próspera en su carrera y comprometida para casarse con un compañero detective. Pensó en los cientos de estudiantes que habían pasado por sus programas y habían seguido para salvar vidas. Pensó en su difunta esposa y cómo ella habría amado ver en qué se había convertido su dolor. Y pensó en el futuro, en las innumerables emergencias que aún ocurrirían y en las personas que estarían preparadas para responder gracias al trabajo que había comenzado. El valor no se retira, Jack lo sabía ahora más que nunca. Simplemente encuentra nuevas formas de servir, nuevas batallas que luchar y nuevas vidas que salvar. Y mientras haya personas dispuestas a detenerse, a ayudar y a negarse a abandonar a los caídos, siempre hay esperanza. Esta era la verdad que Jack Rowan había aprendido en ese camino vacío hace una década, y era la verdad que seguiría compartiendo por el resto de su vida, porque al final no somos definidos por las tragedias que experimentamos, sino por cómo elegimos responder a ellas y por las vidas que tocamos en el proceso.